Shalom, shalom, mis amados, pues vamos a la meditación de este día en el Perec 4 de Crónicas de los Apóstoles, Pasuk 1, dice: hablando ellos al pueblo, arremetieron contra ellos los sacerdotes y el jefe de las policías del templo y los saduceos, resentidos de que instruían al pueblo y anunciaban en Yeshua la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que oyeron su discurso creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los jueces puestos por los sacerdotes, los ancianos y los escribas, es decir, un beidín conveniente, y Hanán y Caifás y Johanán y Alejandro y todos los que eran del partido de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Kefa, lleno de Ruach HaKodesh, les dijo: gobernantes del pueblo y jueces, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notoria a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que por la autoridad dada a Yeshua de Nazaret, el Mashiach, a quien vosotros clavasteis al madero y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre ha sido hecho completo en vuestra presencia. Él es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser el fundamento principal del edificio. Y en ningún otro se encuentra la salvación, porque no hay otra persona con autoridad similar bajo el cielo, dada a los hombres, en que podamos obtener la redención. Reconociendo entonces la osadía de Kefa y de Johanán, y sabiendo que eran hombres sin título académicos, judíos sencillos del pueblo se maravillaban, pero reconocían que habían estado con Yeshua. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del Sanedrín y estudiaban entre sí las opciones legales que tenían. Y decían: ¿qué haremos con estos hombres? Porque ciertamente esta es una señal milagrosa que ha sido hecha por ellos, evidente a todos los que moran en Jerusalén e imposible de ocultar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, y amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante en el nombre alguno, en nombre para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en nombre de ese. Y llamándoles, les prohibieron terminantemente que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en nombre de Yeshua. Mas Kefa y Johanán respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nos es imposible guardar silencio entre lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, intimidándoles aún más, les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, porque todo el pueblo glorificaba a Dios por lo acontecido, ya que el hombre en quien se había hecho ese milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bueno, un milagro extraordinario, un pleito extraordinario también, que se dio ahí con el Cohen Gadol, los Kohanim Gadol y todos los oficiales y miembros del Beidín en ese momento. Se está dando un conflicto ahí muy importante. Desde luego los intereses van por delante. Se interroga a Kefa y a Johanán y tratan de poner en evidencia, pero no pueden, porque es evidente, es muy evidente las respuestas que dan al respecto. Y algo muy interesante es que Kefa y Johanán, en todo lo que dicen, inspirados por el Ruach HaKodesh, ¿quién se podría poner delante de él? ¿A quién, cómo le podrían contradecir? ¿Cómo podrían
contradecir la sabiduría de lo alto. Ciertamente esto definitivamente lo único que hizo es echarle más fuego a la hoguera, es decir, que se prendiera más. La gente, el pueblo estaba que no se aguantaba de reconocer y entender que todas las cosas que se estaban dando era precisamente por obra de Hashem. Definitivamente recordemos que nuestro pueblo nunca achacó ni achacaría ningún evento milagroso a hombre alguno. Reconocían y reconocen y reconocemos hasta el día de hoy que todo milagro hecho viene y proviene del cielo, que es el que provee estos hechos. Y sin embargo, este hecho milagroso que causó gran revuelo en Jerusalén era un evento extraordinario que afirmaba, confirmaba que era en la autoridad que el Eterno había dado a Yeshua HaMashiach, y ahora ocupando esta autoridad los discípulos de Yeshua estaban haciendo estas milagros, estas señales milagrosas, de tal manera que la gente se estaba quedando atónita, y ciertamente de los argumentos y ciertamente incluso la presión que ellos hacían en contra de los discípulos de Mashiach, era evidente que ellos no iban a acatar. Estaba en una situación muy extraordinaria donde ciertamente no tenían ni argumentos, no tenían base, no tenían absolutamente nada para poder confrontarlos. También así que se juntan y para ver qué era la cuestión legal para poderlos tomar y castigar y oprimir o lo que fuera, y no pudieron, no encontraron, no hallaron ningún argumento legal para poderlos, como decimos nosotros acá en México, refundirlos, acabarlos en la cárcel. ¿Y cuál era la opción? Pues la opción fue que las tuvieron que liberar. Cierto, los reconvinieron a que no siguieran hablando en el nombre de Yeshua ni en otro nombre, y los discípulos dicen: pues ¿a quién vamos a obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Ya con eso le callaron la boca, les cayó la boca Kefa, y les dijo: ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Pues no podían decir ellos que a los hombres, porque se echaban más al pueblo encima y terminaron quedándose callados, y ellos salieron, y seguramente que era un tiempo de mucho gozo, de mucha alegría. Yo creo que eso es algo bien importante, es un principio que se conocía en el judaísmo, que sobre todas las cosas a quien hay que obedecer es a Hashem. Hay circunstancias, hay situaciones, como en el caso que la autoridad es la autoridad, y la Escritura nos enseña que nosotros nos debemos sujetar a la autoridad, pero cuando la autoridad no está sujeta a Hashem y nos está obligando a hacer algo que no es lo que la Torah, lo que la instrucción, la enseñanza de Hashem nos ha indicado, entonces, y solamente entonces, tenemos la opción de no sujetarnos a ella. Y esto es en el caso de las autoridades gubernamentales, y en este caso, en el caso del Beidín. Pero en el caso de nosotros, lo mismo sucede. Si el gobierno nos instruye a hacer algo que no es correcto, que es amoral, que es antiético, que va en contra de los mandamientos del Eterno, no lo podemos acatar, porque el principio es: debemos obedecer antes que al hombre, al Creador, quien es bendito. ¿Y qué decir, por ejemplo, de la mujer? La mujer está bajo autoridad, está bajo la autoridad de su esposo, y por tal motivo también la mujer se tiene que sujetar a su marido. Pero cuando el marido lo que le está mandando no es, o a lo que le está diciendo que se sujete no es lo que debiera ser dentro de los mandamientos del Eterno, y todo lo contrario es una desviación o una violación a los mandamientos del Eterno, no puede sujetarse. Son las excepciones. Por ejemplo, si un marido llega y viene de mal humor y dice: no vas a Shabbat, pues con permiso. Entonces eso es.
Pues eso en la vida práctica, así es. ¿O sabes que vamos a tener relaciones, no importa que no hayas hecho tevilá? Pues la mujer se debe oponer, decir, no, hasta que no haga tevilá, no. Y esas son las situaciones que debemos de vivir. Son las situaciones que debemos vivir. Y ciertamente si el hombre coopera en todo esto y la mujer coopera, pues hay una violación flagrante a los mandamientos del Eterno. Y no habrá una elevación, por más que se ponga uno a orar de rodillas y clamando, eso no es, porque recuerden que lo que más ama al Eterno es que guardemos sus mandamientos. Entonces, no como decimos acá en México coloquialmente, no de gorrita el Eterno nos ha dado los mandamientos, sino es para que los vivamos, y debemos ser conscientes de ellos. Debemos entender que el Eterno nos manda lo correcto, lo bueno, lo justo, pero hay algo dentro de nosotros que dice, pues lo más fácil, pues no hace frío, no, pues no voy. Pero la realidad es que todos tenemos que sujetarnos a la voluntad del Eterno. Entonces, las autoridades, cualquiera que sea esta autoridad, cuando esta autoridad viola o quiere que violes un mandamiento del Eterno, los mandamientos del Eterno, que te rebeles contra la voluntad del Eterno, entonces es el momento de decir no, como lo hizo Kefa. Entonces, esto es el parámetro, es una manera práctica de poder vivir adecuadamente en orden con el Eterno, porque escrito está, ay del hombre, maldito el hombre que confía en el hombre, y eso se aplica allí. O sea, viene una maldición por el hecho de que el hombre le da el lugar al hombre y no a Dios. Y eso lo tenemos que entender. Y desde luego tenemos que tener la valentía que tuvo Kefa y Yohanan al enfrentar al Beit Din y decirles, pues no les vamos a obedecer. Díganme si es mejor obedecer a Dios o a los hombres. ¿A quién debemos de obedecer? Se quedaron callados. Y esa es la realidad de todos nosotros. Nosotros debemos poner los puntos sobre las is y determinar nuestra manera de vivir y de caminar. El Eterno hace grandes y ha hecho grandes milagros y sigue haciendo grandes milagros entre su pueblo, a fin de confirmar la fe y a fin de hacernos entendibles en nuestro corazón y en nuestra mente, que Él está haciendo y está llevando adelante este gran proyecto de la redención. Kefa lo sabía, Yohanan lo sabía, pero es solamente vamos a ser colaboradores de Él cuando nosotros vivamos acorde con su voluntad y le demos el primer lugar a Hashem. Que el Eterno te dé un magnífico día y que te haga reflexionar en estas palabras y que te haga un hombre, una mujer sujeta, plenamente sujeta a Hashem. En el nombre de Yeshua Mashiach, que esta palabra llegue a tu corazón, la albergues y haga cambios sustanciales en tu vida. Lo que no has obedecido, sujétate a Él, y lo que estás obedeciendo, no te desvíes, sigue obedeciendo a Hashem. Shalom, shalom.